En este video vamos a hablar de un tema interesante, las hemorroides. La mayoría de mis pacientes embarazadas en algún momento me preguntan acerca de este tema. A veces algunas me han comentado que les da miedo el parto natural o vaginal porque creen que eso es lo que va a producir hemorroides o va a empeorar las hemorroides, o cuando estén en el momento del parto se le van a salir las hemorroides. Vamos primero a entender qué son las hemorroides. Las hemorroides no son más que venas en el recto. Así como hay venas en otras partes del cuerpo que pueden brotar a la superficie, como por ejemplo las venas que salen en las piernas se llaman varices, las hemorroides son las venas que salen en el recto y se le puso ese nombre. El tener hemorroides es algo bastante normal. ¿Por qué ocurre? Bueno, al aumentar la presión en el abdomen durante el embarazo, aumenta la presión en el sistema venoso de la cintura hacia abajo. Eso involucra, por supuesto, las venas hemorroidales y las venas de las piernas. Y por eso es que salen las varices y por eso es que salen las hemorroides. Aumenta la presión y es como cuando uno pisa una manguera de agua. Aumenta la presión y por eso aumentan su tamaño y por eso salen hacia la superficie y se pueden observar. Si una paciente, una mujer embarazada, siente que tiene hemorroides y me lo comenta y yo la examino y le digo, sí, son hemorroides, ¿qué pasa? No pasa nada, no se asusten, no hay nada que hacer al respecto. En realidad no existe ningún medicamento o procedimiento para hacerlas desaparecer. A veces me preguntan, mándeme algo, mándeme algún medicamento para que desaparezcan. No existe. La única manera de hacerlas desaparecer es con una operación, pero obviamente eso no se hace durante el embarazo, porque además, después del embarazo, después de que nace ese bebé, disminuye la presión en el abdomen, disminuye la presión en el sistema venoso y por lo general desaparecen las hemorroides. Entonces esto es un problema muy temporal que ocurre generalmente hacia finales del embarazo. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Siempre le pregunto lo mismo a mis pacientes. ¿Qué tipo de síntomas o molestias están causándote las hemorroides? Si la respuesta es no me molestan, no hacemos nada al respecto, porque, como les acabo de decir, no hay nada que las pueda hacer desaparecer. Pero si hay síntomas que generalmente son inflamación, dolor, picazón, hay algunas cosas que sí se pueden hacer. Una de las cosas que más ayudan para las hemorroides es algo que no tiene nada que ver con medicamentos. Es algo que se llama baño de asiento. Básicamente lo que significa es remojar la hemorroide en agua caliente. Hay unos baños de asiento o unos recipientes que en inglés se llaman sitz bath, que encajan en la poceta. Los venden en cualquier farmacia sin récipe médico. Y son unos recipientes de plástico que los ponen en la poceta, los llenan de agua caliente, no muy caliente porque se pueden quemar, pero lo más caliente que puedan resistir sin quemarse. Y la idea es que se sienten allí remojando las hemorroides en el agua caliente. Y el calor hace que la hemorroide o la vena se dilate, aumentando el diámetro, mejorando el flujo de sangre, disminuyendo la inflamación y por supuesto mejorando los síntomas que son dolor, inflamación y picazón. Si esto lo pueden hacer 2 o 3 veces al día, es lo ideal y esto es lo que más ayuda. Si no consiguen ese recipiente llamado baño de asiento o sitz bath, se puede hacer también en una bañera. En la farmacia venden también medicamentos en forma de crema para mejorar los síntomas causados por las hemorroides. Hay una muy popular y conocida que se llama preparación H. Muy fácil de recordar, H de hemorroides. Y esa crema no se tiene que utilizar con una frecuencia determinada. Yo generalmente le digo a mis pacientes, pónganla en el baño y cada vez que están en el baño, haciendo número 1, número 2, te pones un poquito de cremita en las hemorroides con el dedo y eso es todo. Otra recomendación para disminuir la inflamación y las molestias causadas en las hemorroides es no limpiarse con papel seco. Utilizar las toallitas húmedas que se utilizan también para los bebés. O hay también unas toallitas húmedas de la marca Preparación H que vienen con la misma loción o sustancia contenida en la crema y también lo pueden utilizar para limpiarse el área del recto después de hacer sus necesidades.
Y esto por supuesto va a disminuir el roce y la inflamación. No utilizar el papel seco. También se pueden utilizar medicamentos para el dolor. Durante todo el embarazo se puede utilizar acetaminofén, que se conoce como Tylenol, y este medicamento se puede utilizar con una frecuencia de cada 4 a 6 horas y se pueden tomar una o dos pastillas de 500 miligramos cada 4 a 6 horas. Si tienen dolor causado por las hemorroides, esto por supuesto va a mejorar. Entonces, la combinación de todo esto, el acetaminofén o Tylenol, no usar papel seco sino las toallitas húmedas, los baños de asiento y la cremita de preparación H, va a disminuir los síntomas y mejorar un poco. Pero hay que entender que a medida que va creciendo un bebé, va aumentando la presión abdominal y ustedes no pueden pretender o tener la expectativa de que esto es un problema que va a eliminarse o que se van a quitar los síntomas causados por las hemorroides. Generalmente van aumentando y aumentando a medida que va aumentando el tamaño y el peso de un bebé porque está aumentando la presión en el abdomen. Muchas veces después de que nace un bebé hay un empeoramiento y después una mejoría. No tengan la expectativa de que nació el bebé y al día siguiente desaparecen las hemorroides. Generalmente los primeros días después de un parto o de una cesárea empeoran las hemorroides y después es que se nota una mejoría como entre 1 a 2 semanas después. Y otro mito u otra creencia popular que hay por ahí es que en el momento del parto empeoran las hemorroides o que lo que causa las hemorroides es un parto y que con una cesárea se puede evitar el empeoramiento de las hemorroides. Y esto es totalmente falso. El parto o el momento en que una mujer está pujando para que salga su bebé no empeora la hemorroide, y los peores casos de hemorroides que yo he visto en mi carrera profesional han sido pacientes justo después de una cesárea. Es decir, que la cesárea no va a evitar que aparezcan o que empeoren las hemorroides. Así que esto es algo que es inevitable, lamentablemente. Lo único que podemos hacer es paliar la situación para mejorar los síntomas. Hay que tener mucha paciencia porque todo pasa, pero todo pasa 2 o 3 semanas después del nacimiento de su bebé, y entiendan que, como les dije hace un minuto, esto es un problema que va empeorando progresivamente a medida que va avanzando el embarazo. Así que lo más importante es tener mucha paciencia.